Oficialmente, buenas noches, bienvenidos a esta segunda reunión sincrónica de la clase de gestión del recurso humano. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal de vacaciones, de ese descansito de entrada? ¿Cómo les fue? ¿No me escuchan, chicos? Buenas noches, Lick. ¿Cómo les fue en esas vacaciones que tuvieron? Ni tantas vacaciones, Lick, porque ahí siempre hay tareas. Sí, pero por lo menos no tuvieron la clase, ya eso es una ganancia. Ah, eso sí. Sí, bueno, pues qué bueno que ya estamos de regreso y esperemos que todo sea positivo. Bueno, antes de darle ya la batuta al primer grupo, la primera pareja que nos va a abrir el conversatorio sobre este tema, quiero explicarles un poquito más la metodología. Chicos, no es que ustedes van a dar la clase, no es que es que ustedes van a ser los encargados de desarrollar el tema en el sentido de crear las preguntas para que todos podamos participar. Porque recordemos, como les decía yo, esta clase solamente tiene un examen y es al final, pero la evalúa todos los temas. Entonces, a veces nos preocupamos solo por responder la actividad que nos están evaluando, pero nos olvidamos que vamos a ir a un examen y que luego quedamos viendo para el cielo, ¿verdad? Porque tal vez muchas dudas que tuvimos sobre el tema no las logramos aclarar. Entonces, por eso es estas reuniones. Aparte, yo les sugiero, por ejemplo, hoy vamos a tratar de ver los dos temas. Yo les sugiero que al finalizar, o sea, en esta semana, ustedes suban las actividades de esas dos primeras actividades, porque así ustedes no acumulan tareas, sino que van avanzando. Obviamente, aunque se cierren una determinada fecha, pero así ustedes ya saben que ya tienen esa información. Aparte, yo siempre a todas las actividades que ustedes hagan, yo les escribo retroalimentación, si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5, yo le escribo qué es lo que usted tiene que mejorar. Entonces, en la medida en que ustedes van subiendo las actividades progresivamente, ustedes pueden ir corrigiendo, porque puede ser, a muchos se les olvida revisar ortografía, la redacción, ponen todo tipo de letras porque parece que copiaran y pegaran, entonces les aparece una letra de una, otra letra de otra. Entonces, todos esos son detalles que aunque sean de forma, son importantes al momento de presentar una tarea. Entonces, son cosas que ustedes deben de prestarle atención o de prestarle importancia, ¿verdad? Pero no quiero yo quitarles más tiempo, ya vamos por 10 minutos. No sé si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta hasta ahora. Este sería el momento en que yo con gusto les pudiese responder sus inquietudes. Vamos a ver. Lick, Anthony está sin internet y a él le toca el primer tema. Ok, yo voy a ver cómo apoyo. ¿Quién más está con Anthony? ¿Quién era la pareja? Sofía. Yo, Lick. Ok, entonces, Sofía, ¿y usted está preparada para su parte? Y me dice cuál es la parte de Anthony y yo le apoyo. No hay ningún problema. Bueno, yo había abarcado parte y parte, pero si se me puede apoyar, Lick, mejor, porque créeme que estoy nerviosa. No sé por dónde empezar. No se preocupe, que aquí vamos a ir venciendo todos esos retos. Vamos a ir venciendo los nervios, vamos a ir venciendo la fluidez verbal que necesitamos para estas clases. Vamos a ir, ¿verdad?, avanzando en todo lo que nosotros podamos. O sea, aprender en esta clase no solo es el contenido, sino también el desarrollo de habilidades. Y aquí pues todas estamos para apoyarnos. Mire, ustedes deben de saber que aquí no nos vamos a juzgar, que esta actividad no es para juzgar, no es para evaluar, es una actividad para enriquecer el contenido. Entonces ustedes deben de venir con esa seguridad de que es una actividad meramente académica y que por eso es una muy buena oportunidad para aprender, porque vamos a ir haciendo
un acompañamiento y una evaluación grupal para que vayamos mejorando. Obviamente sabemos que los primeros somos como los conejitos de India, ¿verdad? Donde los demás pues ya van a ir tomando como, entonces por eso les digo que no se preocupen por puntos, porque esta es una actividad meramente pedagógica, ¿verdad? Que tiene como único fin que nosotros podamos enriquecer y desarrollar los temas. Es más, yo les sugiero, yo estaba por sugerirles una metodología, que es la metodología activa, que son videos interactivos. No sé si ustedes han escuchado hablar de este tema, de los videos interactivos. Los videos interactivos son videos que están en YouTube sobre un tema, por ejemplo, vaya, ahorita vamos a hablar de la revolución industrial, por ejemplo, y vamos a bajar un video de la revolución industrial, obviamente no algo muy largo, y le vamos a introducir preguntas al video. El video va a ir circulando y luego para y una pregunta que nos va a generar discusión, y eso lo que nos obliga a todos es estar atentos, porque a veces en esta metodología virtual de repente no todos estamos atentos, algunos nos conectamos y dejamos ahí hablando solo al compañero, hablando solo a la licenciada, y nosotros solo aparece que estamos conectados, pero realmente estamos en todo menos en misa, como dice el dicho. Entonces, eso genera estos videos interactivos. Entonces, es una opción. No sé si ustedes ya habían escuchado o si alguno de ustedes maneja esta temática. No, Lick. ¿Y estarían interesados en aprender a manejar esta metodología? Sí. Pues yo voy a coordinar con el Liquirán y les voy a avisar a ustedes, obviamente una fecha que tal vez no sea el lunes, sino ustedes me dicen cuál es el día más accesible para ustedes para que lo hagamos, utilicemos esa metodología para la discusión de los temas, porque me parece que es participativa y también le genera nuevas herramientas a ustedes para el desarrollo de temas. A veces cuando nos dan un tema, creemos que solo son hacer diapositivas, que solo es hablar. No, es más generar que el otro hable, que se genere una discusión, ¿verdad? Bueno, pero ya llevamos 13 minutos y yo tampoco quiero robarles tanto tiempo. Ya sabemos que tenemos una hora para esto. Así que, ¿será que comparto la que me mandó Anthony, ¿verdad? ¿Esa es la que tengo que compartir? Bueno, esa es la que me dijo él que iba a enviar. Solo que yo tengo pues un poco del enfoque del tema, no sé si quiere que Sí, la haga usted la suya y vamos a ver, le voy a dar para que usted pueda, está habilitada, usted puede compartir la pantalla, Sofía, así que adelante. El problema es que tengo problemas con lo de la pantalla, Lick, perdón, pero no sé si me escuchan todos para poder explicar bien el tema. Escucharle le escuchamos muy bien. Por lo menos yo le escucho bien, no sé los demás. Sí, también. Ok. Bueno. Bueno, entonces, buenas noches, ¿verdad, compañeros? El tema que nos tocaba con el compañero, que nos toca con el compañero Anthony es explicar sobre lo que es la importancia, ¿verdad?, de las organizaciones entre la sociedad, lo que es en la sociedad. Bueno, para mi punto, empezaría más que todo para poder comprenderlo del tema con la definición del concepto de organizaciones, ¿verdad? Que en este caso dice que la organización es como un proceso de agrupamiento de personas que procuran obtener uno o más fines diversos, ya sean económicos, culturales, sanitarios, sociales, en cual a mi entendimiento, ¿verdad?, sería que estas organizaciones están conformadas por distintos tipos de personas, quienes utilizan más que todo lo que son las habilidades y los conocimientos para más que todo un buen funcionamiento dentro de esta, ¿verdad? Para mí eso viene siendo lo que es la organización. Pero si nos vamos basando en el tema, dice que cuál es la importancia de ella. Pues estas nos permiten a nosotros poder precisar lo que son las actividades requeridas, ya sea para cumplir lo que son objetivos, o ya sean objetivos propuestos en los planes, ya sean estratégicos de la empresa, y asimismo estas nos permiten, ¿verdad?, que se haga la agrupación o distribución eficiente, dice, de las tareas y los recursos de la empresa. No sé si voy bien hasta ahí, que eso fue lo que no pude investigar junto con el compañero Anthony. Sí,
Sí, creo que es importante, ¿verdad? Que estamos hablando de la importancia de las organizaciones en la sociedad. Entonces decimos, ¿por qué están formadas las organizaciones? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Por qué están formadas? Vamos a ver. Y esta pregunta no solo para Sofía, sino para todos. ¿Cómo están formadas las organizaciones? ¿Quiénes forman las organizaciones? Vamos a ver, la universidad, para que lo entendamos. ¿Quiénes forman la universidad? Los alumnos, los catedráticos, Ajá, muy bien, los los alumnos. directivos. Exacto, muy bien. Adelante, Abigail, que levantó la mano. Bueno, ahí, como mencionó la muchacha, ¿verdad? La compañera, de que las organizaciones están integradas por personas, ¿verdad? Sabemos de que el ser humano no nació para estar como independiente solo, sino que tiene esa necesidad de siempre estar organizado, siempre estar como en un grupo de personas, ¿verdad? Como trabajar en agrupamiento, como explica ahí, ¿verdad? Claro, claro, y lo vemos. Todos necesitamos, si yo les hubiese dejado un tema cada uno, ustedes se hubieran sentido mucho más inseguros. Y el hecho de estar con otra persona, de compartir la responsabilidad con otra persona, ya genera un poco más de tranquilidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las organizaciones y decimos que estas organizaciones están formadas por personas y que esas personas deben cumplir las funciones que tienen esta, ¿y cuáles son las funciones? Pues formar una sociedad. Cuando hablamos de organizaciones, podemos ver organizaciones civiles, organizaciones gubernamentales, organizaciones productivas, organizaciones educativas, económicas, y tenemos un sinfín de organizaciones que hay y que forman la sociedad, porque la sociedad está formada por ese montón de organizaciones que nosotros tenemos. Es importante también el libro, ¿verdad? El libro que está ahí en la plataforma que yo le subí en el foro de consultas académicas, que es el libro de Chavenato, de Administración de Recursos Humanos, también nos habla y nos explica bien detalladamente cada uno de esas funciones que tienen las organizaciones, ¿verdad? Y nos hace especial énfasis, ¿cómo les digo? Nos hace especial sí, énfasis, esa es la palabra realmente, nos hace un énfasis profundo, por decir algo, en la historia de los recursos humanos, ¿verdad? De cómo las empresas han ido necesitando al recurso humano para poder evolucionar, para poder producir. Imagínense qué sería de la universidad sin estudiantes, sin docentes. ¿Qué sería de la empresa de producción sin las personas que son las que producen? Entonces, nos vamos dando cuenta que el papel que tenemos dentro de la organización es importante, ¿verdad? Y por eso surge un área para administrar este recurso humano. Y aquí es donde surge el área de la administración del recurso humano, que surge por eso, porque a principios del siglo XX, porque nos damos cuenta que esta es un área que requiere acompañamiento, que requiere formación, que requiere organización. Pero no le voy a seguir quitando la palabra a la compañera, porque yo sé que la compañera está muy bien preparada y solamente es un poquito guiarles por el camino, ¿verdad? Para el tema. Adelante. Sí, quería aprovechar ahorita que usted mencionó algo ahí que dice cuando surgen las organizaciones. Dice ahí mismo también en el texto del que pude leer del libro, que dice que estas surgen precisamente que es para aprovechar la sinergia, o mejor dicho, los esfuerzos, ¿verdad? De las personas que trabajan, ya sean coordinados y conjuntamente con la empresa. Prácticamente nosotros somos como la materia prima, viene siendo. Y lo que me gustó en ello también es que ¿cómo le puedo decir? Que representan varios tipos o aspectos fundamentales. Ahí menciona también que dice que son diferentes tipos de personas o conceptos que ellos utilizan.
y que también que se rigen con un enfoque sistemático, que dice que más que todo facilita ya que es las relaciones entre los individuos y las organizaciones. Eso me llamó bastante lo que es la atención también sobre ello. Que si nos ponemos a pensar, nosotros vivimos ya en ese tiempo, ¿verdad? Porque creo que toda la mayoría de los que están aquí o alguna parte, me imagino que trabajan. Y Entonces, perdón. sí, dele. Entonces, en eso cuando en una empresa donde nosotros trabajamos, creo que sabemos que hay tipos de departamentos, varias jerarquías dentro de la misma. Y que en sí, si nos ponemos a pensar, el departamento de servicio al cliente, un ejemplo, no sería servicio al cliente si no estuvieran las personas que están atendiendo también ahí, ¿verdad? Y las diferentes áreas y su funcionamiento que cada uno de ellos requiere. Ahora sí, no sé qué iba a decir, perdón. Sí, gracias. No, perdón usted a mí más bien. Sí, eso precisamente iba a recalcar que de repente nosotros no nos hemos dado cuenta, creo algunos, del impacto que tiene nuestro trabajo. Obviamente trabajamos porque necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas, necesitamos ese salario, pero también creo que no nos hemos percatado de los aportes que como seres humanos hacemos a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en una empresa, podemos trabajar en una empresa de servicios, que damos servicios, como en el caso, vaya, la universidad es una empresa de servicios, damos clases, ese es un servicio, pero también hay empresas de productos, donde se crean productos. Imagínense participar en la creación de un automóvil, participar en la creación de una camisa, participar en la creación de una obra de arte, o sea, ser parte de, yo por lo menos, cada vez que vemos este tema y que hablamos sobre él, yo me siento orgullosa de ser parte de los docentes que forman estudiantes en TELA. Y cada vez que uno de ustedes o de los egresados que ya están fuera triunfan, yo siento que también es un triunfo nuestro porque hemos puesto un grano de arena, ¿verdad? En esa formación. Entonces, para que ustedes puedan darse cuenta de la dimensión que tienen las organizaciones en la sociedad, porque son quienes producen servicios y quienes producen productos. Entonces, definitivamente, las organizaciones satisfacen las necesidades de la sociedad. Entonces, si nos ponemos a ver, recuerdan que, como decía el foro sobre el que ustedes tienen que contestar. ¿Qué decía ese foro? Vamos a ver si recordamos. ¿Qué ¿Cuál es el impacto? Ajá, tienen las organizaciones y qué funciones cumplen las mismas en la sociedad en la que vivimos? Entonces, si ustedes ven, aquí estamos respondiendo a esas dos preguntas. ¿Qué impacto y cuáles son las funciones? ¿Y qué impacto tiene? ¿Cuál es el impacto que tienen las organizaciones? Las organizaciones suplen muchas de las necesidades de la sociedad, aportan muchas de las y cubren muchas de las necesidades que la sociedad tiene. ¿Y cuáles son las funciones? Pues ahorita vamos descubriendo y ustedes van enumerando, y le doy nuevamente la palabra a Sofía. Sí, en lo que usted menciona, licenciada, de que ellos suplan necesidades, ahí hay una parte que explica también eso, en la que dice de que prácticamente nos favorecemos unos a los otros, como puede ser como nosotros, que ponemos la mano de obra, puede decirse, y la empresa, nosotros, ¿qué es lo que nos hace? Nos suple lo que es la necesidad, como usted mencionaba, como ser nuestro salario, ¿verdad? En la cual nosotros por ello trabajamos y la empresa nos paga por en ellos en sí, a ellos poder ayudarles a poder desarrollar las funciones que tienen que ofrecer, ¿verdad? Los servicios en sí, como mencionábamos. Entonces, creo que todos trabajamos conjuntamente entre ellos, ¿no? Como dice la sinergia. Aparte de eso también, lo que son este tipo de organizaciones tienen que basarse bastante en un tipo de característica, que es el cambio, la adaptación. Usted mencionó ahí que dice que, a ver, en el siglo XX, esto comenzó lo que es, ¿verdad? Lo de las organizaciones, lo de la administración de recursos humanos. Aparte de eso, estuve leyendo ahí también que dice de que ella pasó por varios tipos de transformaciones. Un ejemplo, en 1950 dice que renace lo que es la administración de personal, que es así como se llamó en ese entonces.
Hubo un cambio en el tiempo de 1960 que cambió a legislaciones laborales. Luego menciona que en 1970 surge ya lo que es el concepto de administración de recursos humanos. ¿Por qué menciono esto? Porque según lo que entiendo, lo que es la clase de, verdad, la clase que estamos recibiendo nosotros ahorita mismo, nos quiere demostrar y cuál es la importancia de este tipo de desarrollo y organizaciones, lo que es en la sociedad y qué cambios, qué impacto con lo que han dado. Pues algo muy importante para esto es que las organizaciones tienen que adaptarse con el cambio, o sea, tienen que ir mejorando, viendo cuáles son lo que el desarrollo y el funcionamiento que están teniendo para poder mejorar no solamente ellos como empresa, ¿verdad? O organización, sino también para lo que es las personas, viendo cuáles son los beneficios para poder dar y así poder crecer juntos. Es lo que vengo yo entendiendo. Sí, y creo que también es importante algo que usted acaba de mencionar. Y recuerden la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones? Una de las cosas o de las funciones principales es la administrar el recurso humano. Recuerdan que el recurso humano es el bien más preciado que tiene una empresa, porque son quienes hacen que la empresa produzca y pueda recibir un bien o pueda recibir una ganancia. Entonces, obviamente, hay que aprender a manejarla. Es como cuando a nosotros nos dan por primera vez un sueldo y nunca hemos administrado. A veces no nos ajustó, pero ni para el transporte, porque de repente no pudimos administrarlo bien. Entonces, administrar este recurso, aprovechar el recurso, también es un arte y también es una función que debe cumplir una ciencia. Y en este caso, administrar el recurso humano. Y como decía la compañera Sofía, a lo largo de la historia ha recibido muchos nombres. Así como las clases, antes las clases, después eran asignaturas, ahora son espacios de aprendizaje. Y todos son lo mismo, pero dependiendo del enfoque y la evolución que va teniendo la sociedad y la organización, nos vamos dando cuenta que esto va cambiando, ¿verdad? Que nos vamos descubriendo cosas y vamos descubriendo también formas de. Las organizaciones son complejas. ¿Por qué son complejas? Porque los seres humanos somos complejos. O si no, díganme ustedes, ¿quién de ustedes no le ha tocado lidiar con una persona que a veces pareciera que ni ella misma se entiende? ¿A cuántos nos ha tocado atender a otra persona cuando nosotros no queremos atender a nadie? Y nos toca ir a trabajar y nos toca ir a enfrentar una actividad, nos toca ir a responder a una necesidad cuando muchas veces nosotros no estamos listos ni preparados. Entonces, desde el momento que las organizaciones están formadas por personas, obviamente se vuelven complejas, ¿verdad? Se vuelven muy complejas. Y ahí podemos hablar bien claramente, ¿verdad? Podemos hablar muy claramente que ahí encontramos la complejidad. Encontramos también anonimato. ¿Por qué? Porque de repente hay tareas y hay operaciones que no las decide una persona, sino un grupo. Y de repente, vaya, las maquilas, por ejemplo. Las maquilas no dicen quien pega cuellos es María, quien no, porque no solo María pega cuellos, hay un grupo de personas pegando cuellos, ¿verdad? Entonces, estamos en el anonimato. También son rutinas que ya están estandarizadas, ya están dedicadas. También son tendencias y también depende del tamaño, ¿verdad? Son como características de las organizaciones complejas. ¿Por qué? Porque de repente todas estas que yo les menciono son algunas, ¿verdad? De las que cumplen las empresas. Y la organización ha tenido diferente era y eso nos lo va a explicar el grupo que sigue, ¿verdad? Nos va a explicar un poco más sobre lo que nosotros entendemos o denominamos la revolución industrial. Pero no sé si todavía tiene algo más que comentar la compañera sobre este tema, Sofía. Bueno, más que todo, tal vez solamente es como retroalimentar, perdón, para que puedan, no sé, que nos haga un poco más fácil contestar lo que es el foro.
de la importancia de las organizaciones, ¿verdad? Que más que todo tomemos en cuenta de que la importancia de estas organizaciones o el impacto que da es del funcionamiento entre los seres vivos, los seres humanos, nosotros, y lo que son las organizaciones que trabajan conjuntamente, ¿verdad? Entre sí. Y que estos están formados por varios tipos de personalidades. Todo tipo de personas, como usted dice, son diferentes. Entonces, tanto la empresa y las personas, como usted dice, son complejas. Entonces, creo que esos son puntos importantes para poder desarrollarlo, porque más que todo, estas organizaciones, recuerden que nos permiten, ¿verdad?, que se nos haga más fácil, ¿verdad?, lo que son los conjuntos de metas que tenemos nosotros, y de ello, pues, vamos desarrollando que son habilidades y los conocimientos para el buen funcionamiento de ambas, ¿verdad? La organización y también, ¿verdad? Para poder para desarrollar lo que es la tarea. No sé si estaría bien hasta ahí, Ligo, habría algo más que agregar. Creo que es importante, Sofía, recordarles que no quiero cartas de amor, digo yo, cuando es algo muy largo, pero tampoco quiero telegramas. Quiero que se pueda leer claramente, entender claramente, responder claramente a esa pregunta que tiene dos elementos. Les está preguntando cuál es la función de las organizaciones, ¿verdad? Les pregunta cuál es la importancia de las organizaciones y les dice también, les pregunta también cuáles son las funciones. Entonces, les pregunta qué impacto tienen las organizaciones y qué funciones cumplen. Esas son las dos preguntas que nos hacen. Entonces, recordemos la redacción, recordemos la ortografía, recordemos que tiene que ser mínimo en un párrafo de 10 renglones, por ejemplo, que ustedes puedan darse a entender. Eso sería lo mínimo. Tampoco quiero 2, 3 páginas. Y les sugiero que después de esta reunión, o sea, después de hoy, tengan martes, miércoles, jueves, para que ustedes suban su tarea, para que la siguiente semana, esta semana suban estas dos tareas, la 1 y la 2, para la siguiente semana trabajar 3, 4 y 5. Acuérdense que de repente creemos que tenemos bastante tiempo, pero el tiempo pasa volando. No sé si hay alguien ahorita de las que está aquí que tenga alguna duda o quiera aportar algo relacionado con este primer tema, jóvenes, para que vayamos cerrando el primer tema. ¿No hay nada? ¿Nadie tiene nada más que aportar a esto? Aquí está la pregunta. ¿Qué impacto tienen las organizaciones y qué funciones cumplen? Son dos preguntas en uno que le hace en esta, y aquí dice una página, jóvenes, yo estoy inventando, ya está dado. El comentario es de una página sobre la importancia de las organizaciones en el desarrollo de la sociedad. Y aquí está la pregunta. Entonces, ¿estamos claros, chicos, con esto? ¿O hay algo más que ustedes quieran aportar? Insisto con esto, porque a veces no nos damos cuenta que aquí nos estamos jugando la clase prácticamente. Y si ustedes responden, no va a ser tan complicado, ¿verdad? Porque ya van a ir pues adelante con las actividades que tenemos, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios, vamos a darle paso a Joaida. Joaida, usted puede compartir, no hay ningún problema. No, Lick, se la mandé. Bueno, se la voy a reenviar porque creo que ya la tengo. Creo que tenía unos errores ahí que estaba viendo ahorita. Ah, ok. Ok, ahorita se la envío. Ok. Mientras les voy a compartir la segunda actividad para que ustedes vayan leyendo cuál es en relación a la revolución industrial. Dice, coloca en el foro un comentario de 3 cuartillas, o sea, de 1 página y media. Aquí ya nos está pidiendo más.
sobre la contribución de la revolución industrial a la administración de los recursos humanos. Además de auxiliarse con el texto oficial que está en las páginas 8 y 10, asimismo puede consultar la siguiente dirección electrónica, que esto es algo que ustedes pueden hacer. Pueden darle clic ahí y van a poder ver ese video que les va a ayudar. Y para hacer sus participaciones deberán tomar en cuenta lo siguiente. Deberán no tener no menos de 3. O sea, cada uno de ustedes debe participar mínimo 3 veces. Una dando su opinión y la otra comentando la opinión de sus compañeros. Las participaciones deben hacerlas dentro del tiempo del foro. Es decir, antes de que cierre esta actividad. Cualquier participación desenfocada del eje no será, si usted solo dice estoy de acuerdo con la compañera, por eso no se le va a dar puntos. O si usted dice no estoy de acuerdo con la compañera, por eso no hay puntos. Y el máximo de intervenciones no tiene límites, o sea, ustedes pueden participar cuantas veces ustedes quieran. 3 es lo mínimo que les piden, pero si ustedes pueden o quieren más, el 8 de octubre cierran estas actividades, ¿verdad? Eso sí, ya lo debemos tener claro, ¿verdad? Que esa fecha cierra. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Yoli, ahorita lo que Dígame. está mencionando ahí me dice de que para poder comentar ahí en el foro tenemos que hacerlo ahí en la plataforma. Sí, sí. Eso debe ser en la plataforma. Lick, pero una consulta, ¿cómo voy a saber yo cuánto es una página de...? Ahí viene muy buena pregunta. Les sugiero que lo hagan primero en Word, ¿verdad? Que primero lo hagan en Word y que usted después pega eso que usted escribió en Word y usted se asegura que esa es una página. Obviamente yo no voy a estar con regla, ¿verdad? Midiendo qué es, cuánto es una página, pero también hay formas de calcular, ¿verdad? Entonces, yo no voy a estar, como les decía, con una regla, pero sí voy a fijarme que la verdad que lo que a mí me interesa más que nada es que sea clara la idea y que podamos tener claro lo que ustedes quieren decir, ¿verdad? Eso es lo que yo intentaré evaluar. Entonces, si no está respondida la pregunta, Daphne. Sí, Lick, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla sobre lo que me mandó la Revolución Industrial y le damos la palabra a la compañera Abigail. Le toca primero a la otra compañera. Ah, bueno. a Ok. Gisela. Cheque. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la Revolución Industrial. La Revolución Industrial comienza en 1780 y comienza en 1780 en la Gran Bretaña en el siglo XVIII. Pues, ¿qué impacto tiene la Revolución Industrial? La Revolución Industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas. ¿Por qué? Porque vino a desarrollar todos estos ámbitos, a hacerlo mejor, pienso yo, y por lo que leí, ¿verdad? La revolución industrial es una aceleración del crecimiento económico y también, como mencioné, es una aceleración del crecimiento por la transformación social y económica. Cuando hablo de revolución industrial, entendemos eso como un cambio radical, un cambio que afecta o mejora las estructuras de un país. Ahorita. ¿Y cuál es el objetivo de la revolución? Pues, objetivos.
Permítanme. El objetivo de la revolución era describir cada era de la industrialización de cada era de las organizaciones, también enumerar las eras de la industrialización, establecer las diferencias y tiempo de cada era de industrialización, que más adelante mi compañera va a hablar más o menos de eso. Y en la introducción dice que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de estar organizado. Este debe estar en convivencia. Esto ayuda a que los seres humanos se formen para lograr los objetivos necesarios hasta llegar a un fin. Además de eso, las organizaciones permiten que los individuos satisfagan distintos tipos de necesidades emocionales, espirituales, intelectuales y económicas. La revolución industrial se divide en 3 eras, la clásica, neoclásica y la de información, que es en la que actualmente vimos, dice. Para que haya debido esta revolución tuvo que pasar casi un siglo. Y en la siguiente diapositiva ahí las enumeramos. También dice que las organizaciones sufren cambios y transformaciones, ya sea con la introducción de tecnologías nuevas o diferentes, modificando sus productos o servicios, con la alteración del comportamiento de las personas o el cambio de sus procesos internos. Esta es la era de la industrialización clásica. Las organizaciones presentan características diferentes en su estructura y en sus procesos. Estos cambios causan un efecto constante en la sociedad y en la vida de las personas, lo que acelera cada vez más los cambios ambientales que más adelante mi compañera nos va a mencionar. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda. Creo que es importante que tengamos claro por qué hablamos de revolución industrial, porque marca un antes y un después. Y como nos decía la compañera, se van haciendo eras o se van haciendo periodos de tiempo en los cuales pues se caracteriza por ciertos avances. Nosotros ahora que estamos, ¿verdad? La compañera nos decía claramente, estamos ya en la era de la información, pero en la era de la industrialización clásica, donde hubo el paso de la mano de obra a la máquina, no fue sencillo, ¿verdad? La máquina de vapor. Exacto, fue todo un proceso, fue todo una adaptación. Imagínense nosotros, con todo lo que nos consideramos tecnológicos, cuánto nos ha costado el paso a la virtualidad. Y no es la primera vez que nos daban una computadora, pero sí era de las primeras veces que recibíamos clase por internet, que recibí por una computadora, que exponíamos sin estar presente. Entonces, todos estos sentimientos y todo esto que ha generado en nosotros este cambio o esta transformación también la generó en esa época. Imagínense personas que tal vez en la comunidad no había ni siquiera luz eléctrica, que no había ninguna forma de que el telégrafo, la carta era el medio de comunicación. Pasaba algo en Europa y nosotros nos veníamos a enterar al mes, a los 2 meses. Y ahora sucede algo y no ha terminado de pasar cuando a nivel mundial nosotros estamos manejando la información. Entonces todo esto, todos estos cambios, toda esta evolución de la tecnología, toda esta revolución de la industria es lo que nos ha llevado. Y como decía, ha tenido que pasar un siglo, porque estamos hablando de 1780 y estamos hablando incluso ahorita en nuestros días, donde ahorita yo creo que ya hay una cuarta era, ¿verdad? De la revolución, porque ha habido mucha evolución o mucha revolución por la situación que nosotros como sociedad estamos viviendo. Bueno, si alguien más tiene algo que aportar, chicos, si no, siguen las chicas.
Bueno, si no hay más comentarios, siguen las que encargadas del tema. Sí, ok. Creo que aquí le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches, la siguiente, Lick, por favor. Ok, creo que le falta un pedacito. Aquí. Permítame. Sí, esa. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Abigail. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la era de la industrialización neoclásico. Dice que esta era abarcó 40 años, desde 1950 hasta 1990, y me comí el uno. Se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial. Dice que las transacciones comerciales pasaron de locales a regionales y de regionales a internacionales, como mencionaba la licenciada, ¿verdad? De que igual las noticias hoy las tenemos a la orden del día, ¿verdad? Igual es fácil mandar, por decir así, un paquete a otro lugar. Entonces, en aquel tiempo, primero, como menciona ahí la diapositiva, de que primero solo eran locales, ¿verdad? Un mensaje o alguna carga. Después se fue expandiendo por regiones a llegar a un plano internacional. Y dice que se volvieron gradualmente más complejas. En el antiguo modelo resultó lento y demasiado rígido frente a los movimientos que producían en el ambiente. Fue entonces donde surgió la organización matricial para tratar de adaptar y revivir la vieja y tradicional organización funcional. Sus ventajas fueron aprovechadas por medio de fragmentación de las grandes organizaciones en unidades estratégicas de negocios que resultaron más fáciles de administrar y más ágiles. Como mencionábamos ahí, de que primero era en la clásica, era el mando, por decir así, estaba centralizado, por decir así, en un solo bloque, solo tenía como, en el primer nivel estaba centralizado todo, ¿verdad? En esta no, ya iba como dividiéndose el mando. Y otro aspecto también que resalta, que aquí hay un cambio. Por ejemplo, en la primera, en la industrialización clásica, las personas se consideraban recursos de producción junto con otros recursos organizacionales como las máquinas y el equipo y el capital. Entonces dice que dentro de estos factores tradicionales de producción, naturaleza y capital de trabajo. O sea que, por decir así, no se les daba el valor al recurso humano, ¿verdad? No, que como que era una máquina prácticamente. Permítame que me perdí. La siguiente, Eli. Ahí mencionaba, ¿verdad? Ya me creo esa parte. Ahí menciona la era de la información. Esta dice que comienza alrededor de 1990. Y es la que, aunque viviendo quizás una cuarta era, ¿verdad? Entonces, porque dice que ahí menciona en la era de la información, comienza alrededor del 1990, y esta es dice que su característica principal es que son cambios rápidos, imprevisibles e inesperados. Dice que la tecnología de la información provocó el surgimiento de la globalización de la economía. La economía internacional se transformó en economía mundial y global. La organización del futuro funcionaría sin límites de tiempo, espacio o distancia. Dice que será un uso distinto del espacio físico. Las oficinas privadas darán un paso a locales colectivos de trabajo, mientras que las funcionales de apoyo serán realizadas en casa por los empleados.
y ya estamos viviendo, ya no necesitamos como viajar a un lugar de trabajo, desde la casa lo podemos hacer, ¿verdad? Igual no necesitamos viajar a otro país para hacer compras. Podemos hacerlo desde la comodidad de nuestra casa, pedir un producto, pagar por internet y así transacciones a gran escala también, ¿verdad? Dice que la administración de recursos humanos cede lugar a un nuevo enfoque. La gestión del talento humano, las personas dejan de ser siempre recursos, es lo que mencionábamos, de que el cambio ha ido como poco a poco, pero se han visto grandes cambios, porque primero como que no se le daba el valor a las personas, pero si vemos en esta era, ya se le da la importancia que las personas necesitan, no solo se utilizan como máquinas de trabajar, sino que ya es un valor más importante, dice. Dice que las personas, dice, las organizaciones son consideradas como seres dotados de inteligencia y conocimientos y habilidades, personalidad, inspiraciones, percepciones. Los cambios se volvieron rápidos, sin continuidad o creando un contexto ambiental de turbulencia y de impresibilidad. En la otra ley para marcar las diferencias. No veo bien. Bueno, ahí como menciona el recuadro que aparece en el libro, las diferencias entre la industrialización clásica, la neoclásica y la era de la información. Por ejemplo, en la primera casilla, dice que era funcional y rígida e inflexible, ¿verdad? O sea, que como mencionábamos al principio, que solo había un solo nivel de mando. Como decir así, no se aceptaban opiniones, por decir así, ¿verdad? Mona. Adelante. Mona. En la siguiente, que fue en la industrialización neoclásica, vemos que ya iba como, ya incluyeron no solo la matricial, sino que también era mixta. Entonces, pero si vemos en la era de la información, ya es fluido, o sea que tenemos contacto, podemos tener contacto directo con el primer nivel. Y ya podemos sugerir, también es donde lo veamos en otra clase, creo, que es donde ya hay organizaciones dentro de una misma organización, ¿verdad? También cuando vamos en la segunda, en lo que estaba orientada la industrialización, la clásica, se dirigía por las cosas que habían pasado antes, ¿verdad? Estaba enfocada en el pasado. De ahí cuando la neoclásica ya iban copiando de lo que actualmente iba pasando, pero si ya vemos en la era que estamos actualmente, que es orientada al futuro, y lo vemos las maneras de negociar, ¿verdad? Ya no es como actualmente lo hacíamos, sino que ya vamos más avanzado, ¿verdad? El ambiente dice que era estático, o sea, no se movía en la clásica, ¿verdad? Y en cambio en la era de la información es cambiante. Dice que es imprevisible y turbulento, o sea, que puede cambiar de un momento a otro. En cambio en la primera no había manera de que cambiara, ¿verdad? Y como mencionábamos, el trato con las personas era uno de los temas que por lo menos de las partes que a mí me impactó, ¿verdad? De que en la clásica se les trataba como que eran máquinas, pero en la era de la información se les reconoce todas las habilidades y todos los aportes que pueden dar a la organización. Y en la era en cuanto a la visión, en la clásica dije que las personas eran como proveedoras de mano de obra, solo eso se les consideraba su fuerza de trabajo. Pero en la era de la información se les considera como proveedores de conocimiento y competencia. O sea que el nivel superior siempre está escuchando a los niveles inferiores, ¿verdad? Y en cuanto a la denominación,
era relaciones industriales en la clásica, y en la era de la información, gestión de talento humano, ¿verdad? La siguiente, Lick. Bueno, ahí son las conclusiones, ¿verdad? De que creo que ya como pudimos observar, dice que las organizaciones han venido teniendo cambios significativos al pasar de los años, enfocándose más en el papel que tiene el ser humano en cada organización, sea de cualquier índole. Como en el tema de organización pudimos ver, ¿verdad?, de que hay diferentes tipos de organizaciones. Y también dice que vamos a recordar un poco de que las organizaciones eran inflexibles. En la era de la clásica era centralizada, es decir, la dirección se centraba en un solo nivel, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y aunque su evolución fue muy lenta, actualmente es fluida y flexible. La dirección se puede dividir en varios niveles. La era clásica se basaba en los hechos del pasado. En cuanto a la era de la información, su orientación está basada en el futuro. No sé si alguien más tiene algo que aportar. Creo que es importante que rescatemos de lo que están diciendo, de lo que están explicando las compañeras, es la evolución que ha tenido, y yo creo que en el cuadro lo plantea bien claramente, ¿verdad? Hasta en varias cosas. Antes, hasta la relación con los superiores o los jefes casi eran como dioses, ¿verdad? Y el trato que le daban al empleado no era un trato digno ni justo. Sin embargo, gracias a Dios y a muchas conquistas laborales que hemos tenido, se ha ido pues ganando algún tipo de respeto, de dignidad, del trato justo para el empleado, y no visto como una propiedad privada. Es mi empleado, es mío, yo puedo hacer con él lo que quiera. No, es mi empleado y yo le pago por un trabajo, pero es libre de tomar decisiones en cuanto a su vida personal. Entonces, todo este proceso que nos ha tocado, ¿verdad?, que le ha tocado vivir a la humanidad y que nos ha llegado a este momento, en este momento pues han habido cambios rápidos, ¿verdad?, por las situaciones, y esto a nivel mundial, porque esto ha generado, como decía la compañera, que antes sí existía la compra por internet, pero era muy poca gente que lo hacía, y hoy por hoy es una de las formas más comunes. Incluso las tiendas, ¿verdad? Las tiendas en físico han creado sus páginas online, han creado sus formas de venta, porque mucha gente todavía no está circulando al 100% el mercado laboral, ¿verdad? Todavía mucho. Bueno, nosotros mismos estamos a través de la virtualidad, no estamos en la presencialidad. Entonces, todo esto nos dice que las organizaciones no han sido estáticas y no han sido las mismas. ¿Por qué? Porque las organizaciones están formadas por personas, y las personas no son las mismas de hace 2 siglos, ¿verdad? Han venido evolucionando en base a las necesidades, en base a los avances tecnológicos, y por eso esa es la importancia de este tema hoy, porque cuánto nos ha dejado la revolución industrial, cuántos cambios, ¿verdad? Cuántos cambios hemos tenido, y es ahí donde podemos ver lo que ha significado. Ya le doy la palabra a Abigail. Lo que ha significado para nosotros los descubrimientos y los avances de Inglaterra, de países como Estados Unidos, como China, Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque han sido países que han despuntado en relación a muchas cosas. Hablamos de un capitalismo, hablamos de una potencia marítima, hablamos de un crecimiento demográfico, hablamos de productos básicos como el algodón. El algodón es significativo en la historia. ¿Por qué? Porque impulsó la revolución industrial. Lo mismo de Inglaterra, la máquina de vapor y todo eso son descubrimientos que han dejado huella. Adelante, Abigail. Como mencionaba, cabe rescatar que mencionaba el texto, que ya no somos recursos organizacionales que necesitan ser administrados pasivamente, sino que somos seres inteligentes y proactivos, capaces de tener responsabilidad e iniciativa, así como provistos de habilidades y conocimientos que ayudan a administrar los demás recursos organizacionales
inertes y sin vida. Como mencionaba, ¿verdad? De que en la primera era como cuando compraban esclavos, perdón. De que, como mencionaba usted, que el patrón tenía el dominio total de esa persona, ¿verdad? Y era hasta donde decía él, me vas a servir tantos años y te voy a pagar lo que yo quiera. Entonces, en la actualidad, menciona de que somos seres inteligentes y capaces de tener responsabilidades. Exacto, y eso es un punto importante, ¿verdad? A rescatar, porque somos personas con voluntad propia, con decisiones propias, con fuerza y capacidad para ir tomando muchas decisiones y no solamente lo que nos quieran hacer creer, ¿verdad? Sino que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. No sé si hay algo más, chicas o chicos. Recuerden que la pregunta sobre la que ustedes van a escribir, página y media, ¿cuál es la contribución de la revolución industrial a la administración? Eso es. Y les sugiero, es importante, les va a aportar criterios para que ustedes complementen, aparte de lo que las chicas nos han explicado hoy, lo que en este video que aparece aquí de YouTube, ¿verdad? Les sugiero que lo vean antes de responder y les recuerdo que necesitamos que esta semana ustedes avancen con estas dos tareas, ¿verdad? No las dejen para después, porque al avanzar estas dos tareas y yo poderles calificar estas dos tareas, yo les voy a ir dando sugerencias para que ustedes, a excepción de los foros, porque en los foros para mí es bien complejo dar retroalimentación, pero donde ustedes suben la información, donde ustedes suben la tarea, sí, yo lo puedo hacer. Entonces vamos avanzando. Recuerden que esta primera unidad, ¿verdad? Tiene 6 actividades. Entonces necesitamos avanzar por lo menos 2 y los que pueden 3, pues qué bueno, sería ideal porque no es conveniente dejarlo todo para última hora. Las chicas que expusieron lo hicieron muy bien. Como repito, no se trata de una exposición, sino se trata de rescatar puntos. Yo creo que es importante, yo sé que este es el primer ejercicio como grupo, pero es importante que el resto lean, porque si no, no pueden participar. Si no, solamente se convierte en un monólogo en una conversación entre ellas y yo. Pero es importante que ustedes lean y pregunten. Obviamente las preguntas no están obligadas las compañeras a responderlas, pero entre todos les podemos dar respuesta. Pero yo necesito que sea una clase participativa para que ustedes no se aburran. La hora ya es pesada, son casi las 9. Bueno, empezamos a las 8 y estamos terminando a las 9. ¿Verdad? 9:05 ya. Entonces sí necesitamos hacerla activa. Yo sé que todos han estado trabajando, han estado en pendientes. Entonces necesitamos esa parte de activa para poder aprovechar al máximo la hora en que nos reunimos. No sé si hay algún comentario, alguna sugerencia. ¿Hay algo más que agregar, jóvenes? Por nosotros es todo, Lick. Ok, muchísimas gracias, les agradezco, estuvo muy bien. Creo que por su parte cumplieron el objetivo, ahora creo que falta un poco más de participación del grupo, pero esto esperemos que con los próximos temas pues podamos ir mejorando en este sentido, ¿verdad? Y entre más participemos, más amena hacemos la clase y más rápido la terminamos. Buenas noches, chicas, muchas gracias y seguimos en comunicación. Cuídense.